Lo que ha sustentado el Poder Ejecutivo es que, derivado de las innumerables denuncias sobre casos concretos y vinculados a actos de corrupción, se ha desarrollado una relación de no convivencia democrática entre el Parlamento y el Ejecutivo. Es decir, lo que señala el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley es que se justifica un adelanto de elecciones presidencial y el recorte del mandato parlamentario porque no es posible la convivencia del Poder Ejecutivo con el Parlamento bajo las reglas antes establecidas. Y por lo tanto, propone que se recorte dicho mandato a un año antes del periodo constitucionalmente previsto. Para tal propósito, propone la modificación de un artículo constitucional y 4 disposiciones. Tiempo adicional, congresista. Gracias, presidenta. En consecuencia, propone la modificación de un artículo constitucional y 4 disposiciones transitorias. Lo que es importante que sepan, señores, es que la Constitución sí prevé la posibilidad del adelanto de elecciones, pero no está establecido bajo el mecanismo que propone el Ejecutivo, sino bajo una fórmula distinta. Lo que dice nuestro texto constitucional, en el artículo 115, es que cuando un presidente de la República renuncia, lo sucede el primer vicepresidente y a falta del primer vicepresidente el segundo, y en ausencia del segundo el presidente del Congreso, quien tendrá que convocar a elecciones generales en no más de 4 meses. Es decir, sí existe una salida política y sí existe la posibilidad del adelanto de elecciones bajo el imperio de la Constitución actual. Sin embargo, no bajo la fórmula propuesta por el Ejecutivo. Y digo esto porque está claro que el constituyente, cuando diseñó nuestra Constitución, en nuestro último texto, sí previó la posibilidad de salidas a crisis de esta naturaleza. En consecuencia, una posibilidad es que el presidente de la República renuncie, y dado que ya se produjo anteriormente la vacancia con renuncia del presidente constitucionalmente elegido, se daría lugar a una sucesión constitucional que puede efectivamente terminar en un adelanto de elecciones. Pero ese sería el mecanismo constitucional, no el que propone vía reforma constitucional. En consecuencia, que termine, congresista. En consecuencia, la propuesta de reforma constitucional planteada por el Ejecutivo es en su esencia profundamente inconstitucional. Es profundamente inconstitucional porque vulnera la regla más básica del equilibrio de poderes establecida en nuestra Constitución e intenta establecer un presidencialismo reforzado o megapresidencialismo que afectaría todo nuestro modelo constitucional de gobierno. Termino diciendo lo siguiente: valoración política. El adelanto de elecciones no nació en el Poder Ejecutivo. El adelanto de elecciones no nace en el Parlamento. La idea del adelanto de elecciones y de marchar, como lo ha dicho hoy día uno de nuestros colegas, el congresista Alberto Quintanilla, nace en realidad en una agenda programática de una izquierda radical, de un movimiento por la liberación y la amnistía de los derechos fundamentales llamado Movadef, que es el movimiento político edulcorado de lo que algún día fue Sendero Luminoso. Fue ahí donde nació la idea de una asamblea. Para que termine, congresista. Fue ahí donde nació la idea de una asamblea constituyente, que no está contemplado en ningún artículo de nuestra Constitución. En ningún artículo de nuestra Constitución. Nuestra Constitución prevé que las reformas constitucionales se hacen por iniciativa del Poder Ejecutivo o por iniciativa de este Parlamento y se deliberan en el marco de la competencia delegada que tiene el Parlamento del pueblo peruano. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Violeta. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Saludando la presencia de nuestros distinguidos invitados y deseándoles una estadía agradable en nuestro país, porque al margen de los temas políticos, este es un país que ustedes deben saber muy amistoso y donde se puede disfrutar de las maravillas que tenemos. Esta Constitución que ustedes ven aquí es de 1993 y soy la única en este Congreso que participó en la Constituyente. Soy la única representante que queda de esa época y por lo tanto no solamente voy a seguir defendiéndola, sino que por haber sido parte de ella sé cómo pensaban los legisladores constituyentes a la hora de elaborarla. Es la Constitución la tercera más antigua de toda nuestra historia republicana. Vamos al bicentenario y esta es la tercera más antigua porque han habido constituciones que solamente duraron 1 año,
5 años, 10 años. Entonces vamos para 26 años que Dios gracias le ha permitido al Perú crecer y estar postulando a la OECD, cosa que no lo hubiéramos pensado hace menos de 15 años. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento económico, hay una serie de reformas que nos han permitido eliminar pobreza extrema en grados altos que los manejábamos, eliminar mortalidad materna, eliminar mortalidad infantil. ¿Que sí sirve? Sí sirve cuando se cumple bien, pero son los hombres, son las mujeres que o no entienden o quieren crear dificultad y quieren echar todo esto al tacho de basura, simplemente por una cuestión ideológica. Y dicen, esto no sirve, no sirve. Ahí están las diferentes muestras de los gremios casualmente que existen en nuestro país y que hoy día están alarmados porque con este cambio y esta conflictividad que ha creado el Ejecutivo al ponernos en una incertidumbre, lo que se ha hecho es paralizar el país. Paralizarlo después de más de 20 años de un crecimiento sostenido. Ahí están la CONFIEP, ahí están los diferentes gremios empresariales, inclusive organizaciones políticas que pueden dar cuenta de ello, la academia misma. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí en nuestro país? ¿Por qué hemos ingresado a esta crisis, entre comillas, que no la ha provocado el Congreso? El Congreso le ha dado todo. Lo que pasa es que hemos tenido una elección en la que un solo partido político sacó 73 parlamentarios de 130. Y eso no gustó. No le gustó al gobierno que salió y desde un primer momento se propuso destrozar a esta mayoría que era única en un solo partido político. Primero nos amenazaron que nos iban a quitar y ciertamente nos han ido disminuyendo al momento que ahora somos 54. Pero todavía somos 54, pues. ¿Por qué? ¿Porque nosotros queremos? No, porque el mandato popular, el voto popular, nos puso aquí. El partido de Fuerza Popular al cual pertenezco representa a todas las regiones del país, cosa que ningún otro partido lo ha podido hacer. A todas las regiones, y venimos de todos los rincones del país. Por el voto popular estamos aquí. Esta mayoría no le gustó a los presidentes, ni al señor Pedro Pablo Kuczynski, ni al señor Vizcarra. No les gustó. Y han tratado de mellar, al punto de, ahora no solamente prohibir la reelección, quitar la inmunidad, porque también esa es otra de las propuestas, sino, en este caso ya reducir el mandato. No lo soporto a ustedes más, ustedes tienen que irse. Y plantea estos proyectos que en 17 hojas, que yo supongo que al presidente les va a acompañar los proyectos, en 17 folios, solamente tiene 2 artículos que dan fundamento para disolver el Congreso. ¿Qué dice? El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos. O sea, si yo no encuentro la facilidad para encontrar consensos, ya disuelvo. También dice que se ha considerado que se quiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política. No le gustamos como clase política y entonces ha tratado de mellar a los diferentes partidos políticos, al grado tal que, lamentablemente, en una sentencia del Tribunal Constitucional, de lo que éramos 6 bancadas, por eso les decía que al inicio éramos 6 bancadas, 6 agrupaciones políticas, hoy somos 12 y camino a 13, porque eso es lo que han propiciado con el tal de pulverizar a la mayoría que salió electa por el pueblo. Hay diferentes nombres que realmente no representan a partidos políticos, que se han salido de diferentes partidos políticos. Entonces, ¿cómo entender la existencia de una supuesta dificultad para encontrar consensos cuando hace pocos días su ministro de Economía ha venido aquí a agradecer el apoyo que ha tenido del Congreso para sacar sus proyectos? Hace 4 días la ministra de Agricultura, y podrán encontrarlo en los periódicos, ha agradecido al Congreso públicamente, y lo ha dicho: gracias al Congreso de la República, acabo de sacar la ley de promoción agraria. O sea, sus ministros le agradecen al Congreso la colaboración. ¿Dónde está entonces el obstruccionismo? Los Juegos Panamericanos han sido aprobados. El presidente se ha llenado diciendo que hemos logrado, pero el presupuesto salió con autorización de este Congreso en diferentes oportunidades y cuando se necesitaba otorgar mayor recurso también se le dio. O sea, obstruccionismo no ha habido.
Se le ha dado facultades legislativas, los cuales han permitido, como dijo la congresista Alejandra Aramayo, dar ¿cuántos decretos legislativos? 200 y pico leyes que deberíamos haber dado nosotros, las han dado ellos. ¿Por qué? Porque les cedimos nuestra potestad de decir, ya, tú quieres dar las leyes, dalas pues, toma. Esa es una facultad que también está dentro de la Constitución y se la dimos. No le hemos negado nada. Pero también ahora, ¿cómo entender el sustento que el adelanto de elecciones conducirá a un recambio de la clase política? Las normas que ellos han mandado para mejorar, y hemos entendido que hay que mejorar las condiciones para que los partidos políticos se fortalezcan y haya mayor participación de mujeres, haya mayor participación de las poblaciones vulnerables, no las deja terminar. Simplemente no le importa ahora con el adelanto de elecciones porque no se van a poder aplicar. Ellos mismos se recortan lo que nos han mandado a hacer con tanto apuro, porque no se ha terminado de desarrollar todas esas leyes. Ahí están quedando truncas. Yo espero que también la presidenta les alcance los diferentes proyectos que han quedado truncos, iniciativa del Ejecutivo, supuestamente para reforzar a la institución, a la clase política, modificar a la clase política. No le interesa a las finales, solamente quiere deshacerse de esta mayoría incómoda que fiscaliza. Y vuelvo a decir aquí, fiscaliza porque 20 años el fujimorismo... Congresista. 20 años que el fujimorismo no ha sido gobierno. Y toda la corrupción que estamos encontrando está en los diferentes presidentes que han pasado y que han apoyado muchos de los que ahora están aquí. Y ellos son los que quieren que no se descubran las cosas. Keiko Fujimori no ha sido gobierno, no ha estado en las obras, no ha estado en las coimas, en las diferentes coimas que están saliendo desde Estados Unidos, porque en Estados Unidos nos dieron la voz de alerta y recién aquí la Fiscalía se puso porque estaba tapando muchas cosas, ¿no? ¿Cómo entender el sustento de crisis política que lleve a modificar la Constitución cuando esta misma Constitución tiene los mecanismos para salir de la crisis? Lo hemos probado con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí pudimos haber entrado en un conflicto político. No, pero da las normas correspondientes, cómo sale de la crisis. Y ciertamente lo que dijo el congresista Gilbert Violeta, si el presidente si quisiera irse y de verdad tuviera intenciones de irse con todo esto porque no funciona, él puede renuncia a su vicepresidenta, asume el presidente Olaichea, el presidente Olaichea convoca elecciones en menos de 8 meses, o 6, o 4, y simplemente nos vamos todos. Ese es el mecanismo constitucional, pero no quiere aplicar la Constitución, quiere ir por una línea inconstitucional totalmente, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo debería precisar cuando el Congreso no le ha aprobado algo, cuando ha dicho que le ha obstaculizado en sus funciones. No hay una sola línea en la que diga que no le hemos permitido cumplir su gestión. Que ellos tengan fracaso porque no tienen la capacidad para resolver los problemas de anemia, de tuberculosis, los problemas de los conflictos mineros, ese es tema del Ejecutivo. Y no ha tenido la capacidad para resolver eso y se le han venido todos los problemas encima y la única fórmula es echarle la culpa al Congreso. Y cuenta, lamentablemente, con el apoyo de muchos medios de comunicación que reciben dinero de la publicidad del Estado. Millones en la publicidad del Estado. Y por eso el Congreso es el que paga pato, el Congreso es el culpable de un terremoto, el Congreso tiene la culpa. Termino, Presidenta. Se han desaparecido estos problemas que hay de los crímenes organizados, el Congreso tiene la culpa. El problema de la inmigración venezolana, que lamentablemente tenemos que ayudar a nuestros hermanos venezolanos porque eso es un problema de una dictadura que también no queremos que se instaure en el país, porque al camino que vamos, con los pseudos colaboradores de la izquierda que creen que con una asamblea estamos yendo a la pobreza y al caos que se vive en Venezuela con Maduro y con Chávez. Yo le decía, vamos a querer salir ahora con el más de 1,5 millones que tenemos o 1.200.000 de venezolanos y nos vamos a tener que ir los peruanos. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a invadirlos a España? ¿Vamos a invadirlos a Europa, a Estados Unidos? Porque no vamos a poder soportar hambre, injusticia y falta de libertades como ocurre en Venezuela. Y eso es lo que propugna la izquierda, que aquí está enquistado con Sendero Luminoso y el MRTA. Y los que hemos pasado, y yo ya cuento con mis más de 60 y tantos años, hemos pasado Sendero Luminoso y MRTA, y por eso yo me metí a la política. No quiero que vuelva el terrorismo a mi país, tampoco quiero que vuelva... Termino, señora Presidenta, y permítame por los años que tengo en el Congreso, decir
que hay muchos jóvenes aquí que no han pasado el hambre que nosotros pasamos como está pasando Venezuela. Yo no quiero que eso vuelva a mi país. Y vamos a luchar hasta el final. Y lamentablemente hay personas que nos quieren llevar al despeñadero. Se ha pronunciado la CONFIEP, se ha pronunciado la Cámara de Comercio de Lima, se ha pronunciado la Sociedad de Minería y Petróleo, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios, la Asociación de Exportadores, todos muy preocupados porque el país está paralizado por esta incertidumbre que se ha creado, señoras, sin ningún fundamento. El Parlamento tiene que cumplir su función fiscalizadora, le guste o no le guste, porque si no va a venir cualquier presidente y cuando no le gusta el Parlamento, simplemente va a recortar el mandato. Y eso no lo podemos permitir. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Salgado. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los ilustres visitantes que han venido a recoger información, efectivamente, si esta famosa iniciativa legislativa del presidente es o no constitucional, y vamos a tratar de analizar por ese lado. Nadie niega, presidenta, de que el presidente de la República, de acuerdo al artículo 206, tiene iniciativa de reforma constitucional. Pero así como él tiene la iniciativa de proponer una reforma, de acuerdo al artículo 206, esta debe ser aprobada por el Congreso, no por otra entidad. Más aún, de acuerdo a este mismo artículo de la Constitución, en la última parte del primer párrafo, dice: la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República. Entonces, he escuchado por acá algunos parlamentarios de que efectivamente el presidente tiene iniciativa legislativa para reformar, pero a quien le compete por disposición de nuestra Constitución es exclusivamente al Parlamento de la República. Y no la puede observar el presidente. Entonces, bajo ese argumento es que muchos constitucionalistas en el Perú se han pronunciado que efectivamente el presidente no puede hacer cuestión de confianza. Cuestión de confianza, señora presidenta, por intermedio suyo, de que muchos han distorsionado esta sentencia constitucional que les voy a poner a disposición de ustedes, que se emitió a consecuencia de un proceso de inconstitucionalidad de la modificación del reglamento del Congreso, en la que en el fundamento número 75, el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú señala de que efectivamente el Ejecutivo puede proponer, tiene amplitud para poder hacer cuestión de confianza. Pero esa cuestión de confianza, lo que no dicen, y me gustaría que ustedes le tomen atención, es de que la cuestión de confianza es para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Y acá está la sentencia del tribunal que se la puede alcanzar. Es decir, está limitada a políticas de gestión pública, no a reformas constitucionales, porque una cosa es hacer cuestión de confianza para normas, para leyes, para hacer gestión pública del gobierno por políticas públicas, y otra cosa es hacer cuestión de confianza para reformas constitucionales que, a criterio de quien habla, no es procedente para el Poder Ejecutivo. Esto, más aún, el mismo presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, el día 31 de mayo de este año, allí también me voy a alcanzar este pronunciamiento que él sacó, este comunicado público, esta nota de prensa, el 31 de mayo, miren lo que dice: Tribunal Constitucional sobre cuestión de confianza. Martín Vizcarra no está habilitado para imponer reforma constitucional. Jurista señala que el artículo 206 de la Carta Magna precisa que el mandatario no puede observar una reforma de este tipo. Luciano López también observa avisos ilegales en intento de gobierno. En esta nota de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Carta Magna, dice que toda reforma debe ser debatida con serenidad y con prudencia, porque las reformas que trascienden en el tiempo no son fruto de una coyuntura. Y acá se quiere aprovechar una coyuntura, entre comillas, denominada de crisis política, que no le hemos promovido nosotros. Eso es un lenguaje que lo utiliza el presidente a donde va y en cuanto al discurso que hace, diciendo que la crisis política que le hemos generado nosotros. Y eso es falso. Porque como lo señaló la congresista Luz Salgado y la congresista Alejandra Lamayo, se le ha dado todas las herramientas al Ejecutivo para que puedan trabajar. Entonces no se puede, por una coyuntura, hacer una reforma constitucional.
¿Qué más dice el presidente del tribunal? Dice, en un sistema constitucional, todos debemos respetar las competencias que tiene cada órgano del Estado, que es autónomo e independiente, y no se pueden ni se deben imponer las cosas, sobre todo reformas que tienen que ver con el cambio constitucional. Eso dice el presidente del tribunal. Por lo tanto, el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcance de una ley de reforma constitucional, por ser aquella una norma de rango constitucional respecto de la cual el citado artículo 106 prohíbe al presidente observarlo. Yo les voy a cansar estas notas de prensa, honorables invitados. Pero, como el señor también la congresista Vilcatoma, Jenny, ¿por qué se dio la cuestión de confianza en meses pasados? Mencionó al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que dijo que efectivamente el presidente tenía una carta de cierre de Congreso. Y acá está la publicación, que también se la voy a alcanzar, donde el ministro Ceballos, el 25 de julio de este año, señaló, Ceballos dice que Vizcarra tiene hoy como mañana opción para disolver el Congreso. Aquí está la nota que salió publicada, y bueno, acá no tengo la grabación, pero está grabado en su presentación en un medio, donde él nos coaccionaba prácticamente, señalando de que el presidente efectivamente tenía la carta firmada. Dice, el presidente tiene una carta que no va a tener en un año, que es el cierre del Congreso. Esa carta en un año no la va a tener, no va a poder presionar ni poner contra la pared a congresistas. La tiene hoy como la tiene mañana. O sea, bajo esa presión es que efectivamente impulsaba esta denominada, reforma política. Pero además, mucho se ha discutido si es procedente o no el recorte del mandato constitucional. Más allá de que el propósito del presidente es buscar una reelección presidencial según su propuesta legislativa, donde dice, el artículo 112, el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, pero ¿qué le agregan al final? Dice, tampoco puede postular a la presidencia de la República en las elecciones generales inmediatas quien en dicho periodo haya también juramentado el cargo de presidente de la República. Y esto es lo que quiere someter al referéndum, porque así como hizo en una primera oportunidad de querer, en una primera reforma judicial, de que hablamos del sí, y al final le agregó no para el tema de la reelección, acá igualito quiere manipular a la población, señalando de que esto, que no vaya con él no, y finalmente él pueda elegirse. En el tema del recorte del mandato, ¿no? En el tema del recorte del mandato, ilustre señor visitante por intermedio de la presidencia, en el artículo 134 se señala, no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. ¿Y esto por qué se consigna? Porque justamente el presidente, dice en el artículo 134, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? O sea, cuestión de confianza y cerrar, disolver el Congreso. Pero a su vez, señala el párrafo tercero, el párrafo cuarto, que no hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Entonces, acá la pregunta es, si dice que no hay otra forma de revocar el mandato y la Constitución por elección nos da 5 años, ¿podemos revocarlo antes? Si la misma Constitución dice que no, ese es el tema del debate. ¿Es constitucional o no? Aquí de quien habla y de muchos, definitivamente no es un tema constitucional. Y cuando se hablaba, porque seguramente le va... Termine, congresista. Seguramente el día de mañana en el Poder Ejecutivo les van a alcanzar antecedentes, lo que ocurrió en el año 2000 y lo que ocurrió en anteriores otorgamientos de confianza al Ejecutivo. En el año 2000, y eso lo podrán precisar parlamentarios que datan de muchos años aquí en el Parlamento, no ocurrió la misma figura de ahora, porque en ese caso el presidente Fujimori renunció por paz, como dicen, se le aceptó se lo vacó en el cargo, y los vicepresidentes renunciaron al cargo. Renunciaron, y hasta que asumió la presidencia el presidente del Congreso conforme a la Constitución. Y fue la presidenta del Congreso quien convocó elecciones. O sea, no es una figura que es aplicable ahora, porque en ese tiempo hubo renuncia de vicepresidentes, lo que no quiere que ocurra hoy día.
Y respecto a la cuestión de confianza que se lo dio la última vez, como dije en una participación anterior, se acordó claramente, donde dice, se acordó otorgar dentro del marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso la cuestión de confianza. Pero ¿por qué? Porque justamente había esa situación de que querían imponernos plazos, imponernos condiciones para que aprobemos sus reformas políticas tal y conforme ellos proponían. Entonces nosotros consignamos en la aprobación que tenía que ser dentro del marco constitucional y del reglamento, que ambas normas obviamente nos dan autonomía plena y atribución para poder Termine, congresista. hacer cualquier reforma constitucional. Entonces, esta es una primera intervención que hago, Presidenta. No sé si habrá una segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, si usted me lo permite, la congresista Alejandra Aramayo me pide las 2 interrupciones. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo quería reforzar la participación del congresista Violeta cuando él habla en algún momento que el modelo constitucional cambiaba a un modelo presidencialista. Congresista Aramayo. Gracias, Presidente. Entiendo el interés de ilustrar su exposición del congresista Mantilla. Yo lo que quería decir, muy breve en estos 2 minutos de interrupción que gentilmente me cede la congresista Andrade, es que el congresista Violeta habló de que cada una de estas iniciativas legislativas planteadas por el presidente Vizcarra están destinadas a fortalecer el presidencialismo, el modelo presidencialista reforzado. Ustedes tienen la Constitución Política del Estado en sus manos y esta Constitución Política dedica el capítulo 4 al Poder Ejecutivo. Se puede revisar desde el artículo 110 las competencias que tiene el presidente de la República, al cual se le denomina jefe de Estado. Además dice que el presidente de la República personifica a la nación. El jefe de Estado es sin duda una posición jerárquica preeminente que resulta inherente al cargo de presidente de la República y por supuesto tiene la atribución de representar el Estado dentro y fuera del país. Si revisa el artículo 118, inciso 2, dice que el presidente de la República, además de tener derechos, tiene deberes. Y esos deberes están desarrollados en el artículo 118, inciso 5, que dice que tiene como responsabilidad cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero además de ser jefe de Estado, es jefe de gobierno, al momento que dirige la política general del gobierno conforme dice el artículo 118 de la Constitución Política del Estado. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno y además el presidente de la República es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo consagra en el artículo 167 de la Constitución. Y como tal, preside el Sistema de Defensa Nacional, artículo 18, inciso 14. ¿Qué quiero ilustrar citando estos artículos y estas denominaciones? Que el presidente, además de ser titular de la potestad reglamentaria, función típica del Poder Ejecutivo, tiene facultad legislativa que ha desarrollado el congresista Mantilla. El capítulo 4 de la Constitución Política del Estado le confiere al presidente, hoy personificado por el presidente Vizcarra, muchas funciones. Es por esa razón que todas estas facultades constitucionales, incluida la última, pueden llegar en algunos casos concretos a tener límites incompatibles con el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. Una suerte de distribución de competencias con el dominio de la ley entre el Congreso y el presidente de la República. ¿Es acaso este un modelo? Congresista, termine porque es una interrupción. Gracias, Presidenta. Entonces, no se entiende cómo es que además el presidente de la República preside hoy el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que es otro poder del Estado. Ya no es el Congreso, es el
Poder Judicial. El presidente Vizcarra se ha arrogado ser presidente del sistema de justicia para impulsar la política nacional de justicia. ¿No es acaso que no pretende poner límite al ejercicio de su poder? Yo lo dejo acá. Gracias, presidente. Congresista Andrade. Presidenta, si usted lo permite, por excepción, el congresista Violeta quiere hacer una pequeña presentación. Si usted lo permite, presidenta. Sí, permítale. Congresista Violeta. Solamente para precisar, pero hay un poder que no tiene el presidente de la República, y es prescindir de la oposición. Congresista Andrade.